Esta noche quiero que apagues por un instante el ruido de afuera y te quedes conmigo, como si estuviéramos a solas, en una habitación donde nadie interrumpe, porque lo que vas a escuchar no suele aparecer en una homilía de domingo, no está en las clases de catecismo que muchos recibieron de niños, y casi nunca se pronuncia desde un púlpito con la voz firme de la autoridad, no porque sea fantasía, sino porque toca una fibra delicada, una de esas verdades que cuando se rozan hacen temblar el suelo bajo los pies. Durante décadas se repitió la misma imagen de Jesús, pulida, ordenada, convertida en una historia cerrada donde ya no caben preguntas. Una versión que parece completa, pero que a veces se siente como una puerta con candado por dentro. Y sin embargo, hay momentos en la vida en los que el corazón se cansa de obedecer sin comprender. Hay personas que aman a Dios y aún así sienten un hueco. Rezan, cumplen, se esfuerzan, pero algo les susurra que falta una pieza, que la fe no debería sentirse como una jaula invisible. Si alguna vez te pasó, este video es para ti. Hoy vamos a entrar en un territorio incómodo y fascinante. Vamos a seguir el rastro de textos antiguos que fueron escondidos, perseguidos y condenados. Manuscritos que presentaban un Jesús más cercano, más directo, un maestro que hablaba del reino de Dios como una realidad interior, algo que se descubre, no algo que se compra con miedo o se recibe por permiso. Y vamos a mirar de frente una pregunta que a muchos les da vértigo. ¿Qué pasa si lo que te contaron fue solo una parte? Un fragmento cuidadosamente recortado para que la historia encaje con un sistema. No te pido que creas ciegamente en nada de lo que diga aquí. De hecho, si algo quiero provocar es lo contrario. Quiero que sientas la necesidad de investigar, de comparar, de escuchar con calma, de mirar tu propia fe sin pánico. Porque la fe que vale la pena no se rompe con una pregunta honesta. Lo que se rompe con preguntas suele ser otra cosa. A veces es la costumbre. A veces es el control. A veces es una narrativa que necesita silencio para mantenerse en pie. En este primer tramo vamos a preparar el escenario. Te voy a contar por qué, durante siglos, hubo libros que se quemaron con furia y por qué ciertas enseñanzas se marcaron como peligrosas. Te voy a llevar al origen de un hallazgo que cambió la conversación para siempre y te voy a mostrar cómo el miedo puede viajar en la historia como una sombra larga, pasando de imperios a instituciones, de decretos a susurros, hasta llegar a nuestra época, donde todo parece libre, pero todavía hay temas que incomodan. Si este tipo de historias te llama, quédate hasta el final de la serie, porque lo de hoy no es solo historia antigua, es un espejo. Es una pregunta personal. ¿A quién sigues realmente cuando dices que sigues a Jesús? Y si quieres acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te pierdes la siguiente parte. Aquí vamos a hablar sin miedo, con respeto y con el deseo sincero de encontrar la verdad completa, cueste lo que cueste. Para entender cómo comenzó todo, tenemos que viajar lejos del ruido de las ciudades y de los discursos solemnes. Tenemos que ir al desierto, a un lugar donde la historia parecía enterrada bajo arena y silencio. No fue un académico ni un obispo quien abrió esa puerta, sino un campesino pobre que solo buscaba sobrevivir. Su nombre era Muhammad Ali y vivía en una región árida de Egipto, cerca de un acantilado olvidado por el tiempo. Aquel día salió con sus hermanos a buscar fertilizante natural para los cultivos. Cavaban la tierra seca, sin imaginar que cada golpe de la pala los acercaba a un punto de quiebre. De pronto, el metal chocó contra algo duro. No era piedra. Era una vasija sellada, una jarra de cerámica enterrada durante siglos, como si alguien la hubiera escondido con prisa y reverencia al mismo tiempo. Dudaron en abrirla. En muchas zonas rurales de Egipto, se cree que los objetos enterrados guardan espíritus o maldiciones antiguas, pero la necesidad pudo más que el miedo. Cuando rompieron el sello, no encontraron oro ni joyas. Dentro había libros, códices antiguos envueltos en cuero oscuro, frágiles, llenos de palabras escritas en un idioma que no comprendían. 13 volúmenes,
Decenas de textos completos. Para ellos no eran tesoros espirituales, eran papel viejo. Y en un gesto que hoy estremece, algunos de esos manuscritos fueron usados como combustible para encender el fuego de la cocina. Nadie les había dicho que esas páginas contenían una bomba silenciosa para la historia del cristianismo. Otros textos fueron vendidos poco a poco en el mercado negro. Pasaron de mano en mano, fragmentados, ocultos, perseguidos. Durante años nadie supo exactamente qué se había encontrado allí. Pero cuando finalmente académicos lograron recuperar y traducir esos escritos, el suelo comenzó a moverse. Lo que revelaban no era un detalle menor. Mostraban que en los primeros siglos no existía un solo cristianismo, sino muchos. Comunidades enteras seguían a Jesús de formas distintas, con evangelios distintos, con énfasis distintos, y muchas de esas comunidades fueron borradas a la fuerza. Había algo más inquietante en esa historia, algo que casi nunca aparece en los libros oficiales. Junto a los manuscritos, en la cueva, se encontraron restos humanos, huesos antiguos, enterrados cerca de los textos, como si alguien hubiera muerto protegiéndolos. Con el tiempo, surgieron relatos transmitidos en voz baja. Descendientes de la familia Ali hablaron de un miedo extraño después del hallazgo. Algunos enfermaron. Uno de los hermanos murió semanas después. La familia llegó a creer que aquellos libros traían desgracia. Por eso quisieron deshacerse de ellos lo antes posible. Pero tal vez no era una maldición. Tal vez era el eco de una historia violenta. Monjes que en otro tiempo decidieron esconder esos textos antes que entregarlos. Hombres que entendieron que conservar esas palabras podía costarles la vida, y aún así eligieron hacerlo. Cuando uno conecta estos puntos, el hallazgo deja de ser un accidente arqueológico y se convierte en un acto de resistencia que cruzó siglos. En el próximo tramo vamos a volver aún más atrás, a un momento en que una orden escrita bastó para convertir libros en herejía y lectores en criminales. Porque alguien decidió que ciertas palabras de Jesús eran demasiado peligrosas para sobrevivir. Cuando uno escucha esta historia por primera vez, puede pensar que todo se reduce a arqueología, a textos antiguos y disputas académicas. Pero cuanto más se profundiza, más claro se vuelve que aquí hay algo profundamente humano, algo que toca el miedo, la lealtad y la conciencia, porque nadie arriesga su vida por simples hojas de papiro. Nadie esconde libros en cuevas del desierto, si no cree que esas palabras valen más que su propia seguridad. Para comprender por qué esos manuscritos terminaron enterrados, hay que situarse en un momento concreto de la historia. Estamos en el siglo IV. El cristianismo ya no es una fe perseguida desde abajo, sino una religión que comienza a organizarse desde arriba. Lo que antes era diversidad empieza a verse como amenaza. Las distintas interpretaciones de Jesús, que durante generaciones coexistieron, ahora generan incomodidad en quienes buscan orden y control. La pregunta ya no es quién es Jesús, sino quién tiene derecho a decir quién es Jesús. En ese contexto aparece una figura clave. El obispo de Alejandría envía una carta que marcará un antes y un después. En ella define qué libros pueden leerse y cuáles no. No lo hace como una sugerencia, sino como una orden. Los textos que no coinciden con la doctrina establecida deben ser destruidos. Quienes los conserven serán castigados. En el Imperio Romano de ese tiempo, eso no significaba una simple sanción religiosa. Significaba tortura, exilio, muerte. Imagina por un momento a un monje en Egipto. Vive en una comunidad pequeña, apartada del mundo. Ha pasado años copiando manuscritos, memorizando palabras que considera sagradas, palabras que cree transmiten fielmente la enseñanza de Jesús. De pronto llega la noticia. Esos libros ahora son herejía. Debe quemarlos o enfrentar las consecuencias. No hay debate, no hay espacio para la conciencia individual, solo obediencia. Algunos cedieron, encendieron hogueras, y vieron cómo el fuego devoraba textos que habían acompañado su vida entera. Otros no pudieron hacerlo, no porque quisieran desafiar al poder,
sino porque sentían que destruir esas palabras era traicionar al maestro que decían amar. Así que tomaron una decisión desesperada: esconder lo que amaban. Envolvieron los manuscritos con cuidado, los sellaron en vasijas, los llevaron al desierto y los ocultaron en cuevas, confiando en que algún día alguien los encontraría en un tiempo más justo. Esa escena cambia la manera de ver esos libros. Ya no son solo documentos, son testigos. Testigos de una fe que eligió el riesgo antes que la negación. Y quizás por eso, siglos después, quienes encontraron los textos sintieron un miedo difícil de explicar. No era superstición, era el peso de una historia cargada de sacrificio. Hay algo más que resulta inquietante. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la Iglesia simplemente protegía la verdad frente al error. Pero aquí vemos otra cosa. Vemos una verdad que se define por decreto. Vemos poder decidiendo qué palabras pueden sobrevivir. Y cuando eso ocurre, siempre hay víctimas silenciosas. Comunidades enteras borradas, nombres olvidados, enseñanzas reducidas a cenizas. Este no es solo un conflicto del pasado, es una dinámica que se repite una y otra vez en la historia humana. Cuando una idea empodera demasiado al individuo, cuando invita a mirar hacia adentro en lugar de obedecer hacia afuera, se vuelve peligrosa. Y eso nos prepara para entender por qué ciertos dichos de Jesús, aquellos que hablaban del reino dentro de cada persona, terminaron siendo los más perseguidos. En la siguiente parte, entraremos en el corazón de esas enseñanzas. Palabras atribuidas a Jesús que no prometen salvación futura, sino transformación presente. Y entenderemos por qué esas palabras siguen incomodando incluso hoy. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió después, hay que dejar de pensar en la Iglesia como un concepto abstracto y empezar a verla como una estructura humana, con miedo, ambición y necesidad de control. En el siglo IV, el cristianismo estaba en una encrucijada decisiva. Ya no era un movimiento marginal perseguido por el imperio. Ahora caminaba hacia el centro del poder. Y cuando una fe entra en los palacios, algo cambia para siempre. Hasta ese momento, las comunidades cristianas eran diversas. Algunas se reunían en casas, otras en monasterios, otras en pequeños grupos secretos. Leían textos distintos, interpretaban a Jesús de maneras distintas. Para unos, era un maestro de sabiduría interior. Para otros, un profeta. Para otros, una manifestación divina. Esa diversidad no era vista como un problema, mientras el cristianismo no representaba una amenaza política. Pero cuando millones de personas comienzan a identificarse con una fe, el imperio entiende que necesita una sola voz, un solo relato, una sola doctrina. En ese contexto se convoca un gran concilio. Oficialmente, el objetivo era resolver disputas teológicas, definir con claridad quién era Jesús. Pero detrás de ese lenguaje espiritual había una urgencia política. Un imperio dividido no sobrevive mucho tiempo, y una religión dividida no sirve como herramienta de unidad. Así que se sentaron obispos, líderes religiosos y representantes del poder imperial para decidir algo que marcaría siglos. ¿Qué versión del cristianismo sería la oficial y cuáles quedarían fuera de la historia? No fue un proceso pacífico ni iluminado. Los relatos posteriores intentaron pintarlo como un debate sereno, guiado por el Espíritu Santo. Pero las evidencias históricas muestran otra cosa. Discusiones violentas, acusaciones, presiones, amenazas, obispos exiliados por no alinearse, textos condenados no por falta de fe, sino por no encajar con la visión que se quería imponer. La votación final no fue un consenso espiritual, fue una imposición. A partir de ese momento, la fe comenzó a transformarse en institución, y toda institución necesita fronteras claras, dentro y fuera. Ortodoxo y herético, aceptable y peligroso. Los evangelios que hablaban de un Jesús que invitaba a conocerse a uno mismo, que enseñaba que el reino de Dios estaba dentro de cada persona, comenzaron a verse como una amenaza directa. Porque si el acceso a lo divino es interior, entonces el poder del intermediario se debilita. Así comenzó una campaña sistemática. No fue un evento aislado,
sino un proceso que duró generaciones. Se redactaron listas de libros prohibidos. Se instruyó a las autoridades a buscarlos. Se recompensó a quienes denunciaban. Se castigó a quienes escondían. Los libros no solo se quemaban en público, como advertencia, como mensaje. Esto es lo que pasa cuando lees lo que no debes leer. En ese clima de miedo, los monjes del desierto tomaron decisiones imposibles. Algunos obedecieron, otros no. Los que no obedecieron sabían exactamente lo que arriesgaban. No eran rebeldes políticos ni conspiradores. Eran hombres de oración, personas que habían renunciado al mundo para buscar a Dios. Y sin embargo, cuando se les pidió destruir ciertos textos, sintieron que esa obediencia los alejaba más de la verdad que la desobediencia. Por eso, enterraron los libros, no como acto de desafío abierto, sino como acto de esperanza. Creían que la persecución no duraría para siempre, que algún día alguien los encontraría, que la verdad tiene una manera extraña de sobrevivir incluso cuando todo conspira para borrarla. Y esa esperanza fue lo que cruzó siglos hasta llegar al siglo XX, cuando un campesino pobre abrió una jarra sin saber lo que hacía. Pero lo más perturbador no es solo lo que se destruyó, es lo que se reescribió. Porque al mismo tiempo que se eliminaban textos, se reforzaba una narrativa, una imagen de Jesús única, distante, inalcanzable. Un Salvador que debía ser adorado, no imitado. Un Dios que requería mediación constante, reglas claras, jerarquías firmes, obediencia. De esa forma, la fe se volvió segura para el poder. Y aquí aparece una pregunta incómoda que rara vez se formula en voz alta. ¿Qué tipo de mensaje necesita ser protegido por la fuerza? Si una enseñanza es verdadera, debería sostenerse por sí misma. Debería resistir la comparación, el debate, la investigación. Cuando algo necesita censura para sobrevivir, algo no encaja. Y sin embargo, durante siglos, millones de personas aceptaron una versión única, sin saber que existieron otras. Este no es un ataque a la fe, es una invitación a verla con madurez, porque la fe, que se basa en el miedo, no libera, solo controla, y la fe, que se basa en la verdad, no teme ser examinada. Los textos enterrados en el desierto nos obligan a aceptar que la historia del cristianismo es más compleja, más humana y más conflictiva de lo que nos enseñaron. En la siguiente parte, vamos a entrar en el contenido de esas enseñanzas prohibidas. Vamos a escuchar palabras atribuidas a Jesús que no prometen un cielo futuro, sino una transformación presente. Y vamos a entender por qué esas palabras siguen siendo tan peligrosas hoy como lo fueron hace siglos. Cuando finalmente uno se acerca al corazón de esos textos prohibidos, algo cambia por dentro. Ya no se trata solo de historia o de disputas doctrinales. Se trata de palabras que parecen respirar, frases que no encajan del todo con la imagen de un Jesús distante y solemne. Son enseñanzas directas, casi íntimas, que hablan al lector como si el tiempo no existiera. Y entre todos esos escritos, hay uno que destaca por su fuerza silenciosa. El Evangelio de Tomás. A diferencia de los relatos conocidos, este texto no cuenta milagros espectaculares ni escenas dramáticas. No hay nacimiento virginal, no hay crucifixión descrita, no hay resurrección física narrada paso a paso. Lo que hay son dichos, frases atribuidas a Jesús, una tras otra, como semillas lanzadas al interior de quien las lee. Y eso ya es inquietante, porque no te dicen qué creer. Te invitan a mirar. Uno de esos dichos afirma que el reino no está en el cielo ni en el mar, que no se encuentra en un lugar lejano ni en un futuro distante. Dice que el reino está dentro de ti y también fuera de ti, y que cuando te conozcas a ti mismo, entonces comprenderás quién eres realmente. Esta idea es profundamente distinta de la enseñanza institucional que muchos recibieron. Aquí no hay promesa para después de la muerte, hay una invitación para ahora. Otro dicho va aún más lejos. Afirma que si sacas lo que llevas dentro, eso te salvará, pero si no lo haces, eso mismo te destruirá.
Estas palabras no hablan de castigo externo ni de juicio final. Hablan de responsabilidad interior, de una vida no vivida, de un potencial ignorado. Es una enseñanza exigente, porque no permite delegar la salvación en nadie más. No hay intermediarios, no hay excusas. Y aquí se entiende por qué este tipo de textos fueron considerados peligrosos, porque empoderan al individuo, porque colocan la experiencia espiritual en el centro de la vida cotidiana, no en una institución, porque sugieren que Jesús no vino a crear dependientes, sino personas capaces de transformarse, discípulos que algún día podrían caminar por sí mismos. Cuando estas palabras comenzaron a circular entre académicos modernos, la reacción fue intensa. Algunos las celebraron como una ventana a un cristianismo más antiguo y diverso. Otros las rechazaron con dureza, no siempre por razones históricas, sino por lo que implicaban. Aceptar estas enseñanzas obliga a replantear muchas certezas. Obliga a preguntar si la fe ha sido usada para guiar o para controlar. Lo más revelador es que incluso hoy, siglos después, estos textos siguen incomodando, no porque sean violentos o inmorales, sino porque invitan a una libertad interior que no puede ser administrada desde afuera. Leerlos es enfrentarse a una pregunta simple y profunda. ¿Qué harías si descubrieras que el acceso a lo divino no depende de permisos, sino de conciencia? En la próxima parte vamos a ver cómo reaccionó el poder ante estas ideas, cómo se definió qué libros serían llamados sagrados y cuáles herejía, y cómo una decisión, tomada en nombre del orden, cambió para siempre el rostro del cristianismo que conocemos hoy. Cuando estas ideas comenzaron a salir a la luz en el mundo moderno, no lo hicieron en silencio, provocaron incomodidad, resistencia y, en muchos casos, castigos velados. Porque aunque habían pasado siglos desde las hogueras y los decretos imperiales, el reflejo de control seguía vivo. El problema ya no eran monjes escondiendo libros en el desierto, sino académicos, profesores y pensadores que se atrevían a estudiar estos textos con seriedad. Algunos de ellos dedicaron su vida entera a analizar los manuscritos descubiertos, a compararlos con los evangelios conocidos, a situarlos en su contexto histórico real. No buscaban destruir la fe, como muchos los acusaron. Buscaban comprenderla mejor, pero pronto descubrieron que hay preguntas que tienen precio. Publicar ciertos análisis significaba perder cátedras universitarias, ser marginados por colegas, convertirse en blanco de campañas de descrédito. El patrón se repitió una y otra vez. Cuando un investigador presentaba evidencia que sugería que el cristianismo primitivo fue diverso, complejo y conflictivo, la respuesta rara vez era un debate honesto. En lugar de discutir los textos, se atacaba a la persona. Se cuestionaban sus motivaciones, su carácter, su fe. No importaba si el trabajo estaba bien documentado. El mensaje era claro. Hay temas que es mejor no tocar. Esto revela algo profundo sobre cómo funciona el poder religioso. Cuando una institución se siente segura de su verdad, no necesita silenciar voces, puede permitir la investigación, incluso la crítica. Pero cuando su autoridad depende de una narrativa cerrada, cualquier grieta se vuelve peligrosa, y los evangelios prohibidos son grietas enormes. Lo más inquietante es que esta dinámica no es exclusiva del pasado ni de la religión. Ocurre en la política, en la economía, en la cultura. Cuando una estructura se construye sobre una versión única de la realidad, toda alternativa es vista como amenaza, y así, en nombre de la estabilidad, se sacrifica la verdad completa. Algunos académicos que comenzaron su camino, como creyentes devotos, terminaron alejándose de la fe institucional después de estudiar estos textos. No porque dejaran de creer en Dios, sino porque ya no podían aceptar una versión que excluía deliberadamente partes esenciales de la historia. Otros permanecieron dentro, intentando abrir espacios de diálogo desde adentro, pagando un costo personal enorme. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si estas enseñanzas no fueran significativas, si no tocaran algo esencial, ¿por qué generarían tanta resistencia incluso hoy? ¿Por qué todavía se intenta minimizar su importancia,
llamarlas tardías, marginales, irrelevantes, tal vez porque su mensaje sigue siendo tan desafiante ahora como lo fue hace siglos. Un mensaje que dice que el camino espiritual no se delega, se vive. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en uno de los momentos más decisivos de esta historia. El instante en que el poder político y el religioso se fusionaron y sellaron una versión oficial del cristianismo. Un momento que cambió el rumbo de la fe para siempre. Para entender cómo una versión terminó imponiéndose sobre todas las demás, hay que mirar de frente el momento en que la fe y el poder político se dieron la mano. No fue un encuentro inocente, fue una alianza estratégica. Cuando el Imperio Romano decidió adoptar el cristianismo como religión favorecida, lo hizo por razones prácticas. Necesitaba cohesión, unidad, un relato común que pudiera sostener un territorio enorme y diverso. Y el cristianismo, con millones de seguidores, parecía la herramienta perfecta. Pero había un problema. No existía un solo cristianismo. Había comunidades que veían a Jesús como un maestro humano. Otras lo entendían como una manifestación divina. Algunas ponían el énfasis en sus enseñanzas sobre la transformación interior. Otras se centraban en su muerte como sacrificio. Había textos públicos y textos reservados. Tradiciones abiertas y caminos iniciáticos. Para un imperio que necesitaba orden, esa diversidad era un riesgo. Así que se convocó un gran concilio con una tarea clara: definir una doctrina única y eliminar la ambigüedad. Lo que ocurrió en esas reuniones no fue solo un debate teológico, fue una lucha por el control del significado. Obispos, con visiones distintas, se enfrentaron con dureza. Las discusiones no siempre fueron pacíficas. Hubo presiones, amenazas, exilios. La decisión final no reflejó la riqueza de las voces cristianas, sino la voluntad de quienes tenían el respaldo del poder imperial. A partir de ese momento, una interpretación fue declarada verdadera y las demás, peligrosas. Con esa decisión nació la ortodoxia como frontera. Dentro estaba la verdad aceptable. Fuera, la herejía. Los textos que no coincidían con la nueva doctrina fueron marcados para su eliminación. No importaba si habían sido leídos durante generaciones. No importaba si comunidades enteras los consideraban sagrados. El criterio ya no era la experiencia espiritual, sino la obediencia institucional. Este punto es clave para entender todo lo que vino después, porque cuando una verdad se define por decreto, deja de ser búsqueda y se convierte en imposición. Y cuando la fe se impone, necesita vigilancia, necesita castigo, necesita miedo. Así comenzaron siglos de persecución silenciosa, donde no solo se destruían libros, sino memorias, tradiciones y caminos espirituales completos. Muchas personas nunca escucharon estas historias porque fueron borradas con eficacia. Durante generaciones se enseñó que la versión oficial había existido desde el principio, como si siempre hubiera sido así. Pero la realidad es que fue una elección tomada en un contexto político concreto, una elección que benefició a una estructura de poder y dejó fuera a innumerables voces. Esto no significa que todo lo que quedó dentro sea falso, ni que todo lo que quedó fuera sea verdadero. Significa algo más incómodo, que la historia fue filtrada, que alguien decidió qué recordar y qué olvidar. Y cuando uno acepta eso, la fe ya no puede ser ingenua. Se vuelve adulta. Comienza a hacer preguntas. En la próxima parte vamos a seguir el rastro de esas preguntas hacia lugares cerrados, bibliotecas selladas y archivos a los que pocos tienen acceso, porque lo que no se quemó siempre fue escondido, y lo que se esconde suele decir mucho más de lo que se muestra. Cuando uno sigue el rastro de lo que fue excluido, inevitablemente llega a lugares donde el tiempo parece detenido. No son solo edificios antiguos, son espacios cargados de silencio y vigilancia. Bibliotecas donde cada estante cuenta una historia que no siempre puede ser contada. Allí es donde muchos investigadores comprendieron que no todo fue destruido. Algunas cosas sobrevivieron porque alguien decidió esconderlas,
protegerlas, callar para que no desaparecieran. Entrar en uno de esos lugares produce una sensación extraña. No es miedo, es respeto mezclado con inquietud. Sabes que estás frente a palabras que atravesaron siglos de censura, manuscritos copiados a mano, guardados bajo llave, mostrados solo a unos pocos, textos que oficialmente no existen, pero que siguen respirando en la sombra, y lo más perturbador no es su antigüedad, sino lo que dicen. Al leerlos, aparece una imagen de Jesús distinta a la que muchos conocen. No un juez lejano ni un rey inaccesible, sino un guía que habla en símbolos, que invita a mirar hacia adentro, que insiste en que la transformación no ocurre por decreto ni por ritual, sino por conciencia. En algunos de estos textos, la resurrección no es presentada como un evento único del pasado o del futuro, sino como un proceso interior que se repite a lo largo de la vida. Cada vez que sueltas una ilusión, algo muere. Cada vez que comprendes una verdad, algo nace. Esta manera de entender la fe resulta profundamente incómoda para cualquier sistema que dependa de la obediencia externa, porque no se puede controlar lo que ocurre dentro de una persona. No se puede administrar la experiencia directa. Y eso explica por qué estos escritos fueron considerados peligrosos. No porque negaran a Dios, sino porque lo acercaban demasiado. Algunos monjes y guardianes del saber lo entendieron desde hace siglos. Sabían que proteger esos textos significaba desobedecer órdenes, mentir si era necesario, arriesgar su lugar dentro de la institución. Y aún así lo hicieron, no por rebeldía, sino por fidelidad a algo más profundo. Para ellos, la verdad no pertenecía a ningún concilio ni a ningún trono. Era un legado que debía ser preservado para generaciones futuras, incluso si ellos no llegaban a verlo reconocido. Esta cadena de protección silenciosa conecta el desierto de Egipto con monasterios aislados, con archivos cerrados, con investigadores modernos que se toparon con puertas que se abrían solo un poco. Cada eslabón repite el mismo patrón. Cuando un texto plantea preguntas demasiado profundas, se lo minimiza, se lo esconde o se lo desacredita. Pero nunca se lo elimina del todo. Siempre queda una grieta por donde la verdad vuelve a filtrarse. Y aquí surge una reflexión inevitable. Si estas enseñanzas no tuvieran fuerza, no habrían sobrevivido. Si no tocaran algo esencial en el ser humano, habrían sido olvidadas sin esfuerzo. Pero siguen reapareciendo porque hablan de una experiencia que muchos reconocen en silencio. La sensación de que lo sagrado no está tan lejos como nos dijeron, de que el encuentro con lo divino no necesita intermediarios ni permisos. En la próxima parte vamos a unir todas estas piezas y entrar en uno de los relatos más inquietantes de todos. Un texto mencionado y luego desaparecido, una enseñanza reservada para unos pocos y una pregunta que todavía hoy incomoda. ¿Qué más se ocultó y por qué? Cuando todas estas piezas comienzan a encajar, surge una pregunta que ya no puede evitarse. ¿Quién decidió realmente qué era auténtico y qué no? Durante siglos se repitió una explicación simple. Los evangelios aceptados fueron escritos por testigos cercanos a Jesús y los otros aparecieron tarde, distorsionados, alejados de la verdad. Esa explicación se enseñó como un hecho incuestionable. Pero cuando uno mira con atención la evidencia histórica, esa seguridad empieza a resquebrajarse. Los evangelios, que hoy se llaman canónicos, no llevan firma, no dicen quién los escribió ni cuándo exactamente. Fueron atribuidos a nombres conocidos décadas después. Y sin embargo, esos textos anónimos fueron elevados a la categoría de palabra definitiva. Al mismo tiempo, otros escritos, también antiguos, también venerados por comunidades cristianas tempranas, fueron descartados sin el mismo rigor. La diferencia no siempre estuvo en la antigüedad, sino en el contenido. Cuando un texto presentaba a Jesús enseñando obediencia, sacrificio y autoridad vertical, encajaba bien. Cuando hablaba de autoconocimiento, de experiencia directa, de un reino interior accesible ahora, se volvía sospechoso. Esa distinción no es teológica solamente. Es profundamente política, porque define dónde reside el poder espiritual.
Con el paso del tiempo, esta selección se naturalizó. Generaciones enteras crecieron, creyendo que siempre había sido así, que nunca existieron otros caminos cristianos, que cualquier alternativa era una desviación peligrosa. Pero la historia real es más incómoda. Hubo decisiones, hubo exclusiones, hubo vencedores y vencidos. Y los vencidos no solo perdieron debates, perdieron su voz en la memoria colectiva. Esto explica por qué cada vez que aparecen nuevos documentos o investigaciones serias, la reacción suele ser defensiva. No se trata solo de proteger una doctrina, se trata de proteger una identidad construida durante siglos. Aceptar que hubo otros cristianismos implica aceptar que la fe pudo haber tomado caminos diferentes. Implica aceptar que lo que hoy se considera central quizá fue una elección, no una revelación única e inevitable. Y aquí aparece una tensión profunda que muchos creyentes sienten sin poder nombrar. Por un lado, el deseo sincero de seguir a Jesús. Por otro, la sensación de que la institución que dice representarlo a veces se interpone. Esta tensión no nace de la rebeldía, sino del anhelo de autenticidad, del deseo de una fe viva, no heredada sin reflexión. Los textos prohibidos no obligan a nadie a abandonar su fe, lo que hacen es abrir una posibilidad, la posibilidad de comprender a Jesús desde un ángulo más amplio, de ver sus enseñanzas como un llamado a la transformación interior, no solo a la adhesión externa, y eso puede resultar liberador o aterrador, según desde dónde se mire. En el próximo tramo vamos a acercarnos a uno de los núcleos más sensibles de esta historia. Un lugar donde se guardan documentos que pocos han visto, donde el acceso es limitado y donde el silencio es parte del sistema. Porque no todo fue destruido, mucho fue simplemente ocultado. Y lo que se oculta suele ser lo que más preguntas genera. Cuando uno se acerca a los lugares donde se guarda lo que no debía sobrevivir, la atmósfera cambia, no es solo un edificio con muros antiguos. Es la sensación de estar entrando en un espacio donde el silencio es una norma y la cautela una tradición. Archivos a los que no se llega por curiosidad, sino por permisos, contactos y paciencia. Pasillos donde cada puerta cerrada recuerda que el conocimiento también puede ser vigilado. Quienes lograron acceder a esos depósitos cuentan experiencias similares. El tiempo es limitado. Las reglas son estrictas. No se permite copiar libremente. Se toman notas a mano con la sensación constante de estar siendo observado. Y aún así, entre legajos y documentos, aparecen rastros inquietantes, instrucciones detalladas para identificar libros peligrosos, listas de nombres, procedimientos para confiscar, interrogar, destruir. No son rumores ni leyendas, son papeles oficiales, fríos, administrativos, escritos con la calma de quien cree estar haciendo lo correcto. Leer esos registros provoca una mezcla de asombro y tristeza, porque revelan una maquinaria organizada para borrar versiones incómodas de la fe. No fue un error ni una exageración aislada, fue una política sostenida durante siglos, y fue tan efectiva que logró algo extraordinario: hacer creer a millones de personas que nunca existió nada más, que la versión oficial siempre fue la única. Algunos investigadores lograron documentar parte de esto antes de que el acceso les fuera retirado. Después de años de solicitudes aceptadas, de pronto llegó el silencio. Peticiones rechazadas sin explicación, puertas cerradas, como si alguien hubiera decidido que ya se había visto demasiado, pero lo poco que se alcanzó a registrar basta para comprender la magnitud del proceso. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si una institución afirma custodiar la verdad absoluta, ¿por qué necesitaría esconder documentos históricos? ¿Por qué temer a textos antiguos? ¿Por qué negar el acceso a investigaciones que podrían fortalecer la fe si todo fuera tan sólido como se afirma? La respuesta no es sencilla, pero apunta siempre en la misma dirección. El control de la narrativa es poder, y el poder rara vez se suelta voluntariamente. Esto no significa que todo lo oculto sea automáticamente verdadero, ni que todo lo aceptado sea falso.
significa que la historia fue filtrada. Y cuando uno acepta eso, ya no puede mirar la fe de la misma manera. Comienza a entender que seguir a Jesús no es lo mismo que defender una institución, que creer no implica renunciar a pensar, que la espiritualidad auténtica no necesita blindarse contra las preguntas. En este punto del camino, muchos sienten vértigo, porque cuestionar lo aprendido no es fácil. Implica revisar la propia identidad, las certezas heredadas, incluso los vínculos familiares y comunitarios. Pero también puede abrir una puerta inesperada, la posibilidad de una fe más profunda, más honesta, menos basada en el miedo. En la parte final, vamos a cerrar este recorrido con una historia humana, una vida marcada por la obediencia, la duda y finalmente el descubrimiento. Porque al final, todo este viaje no trata solo de manuscritos antiguos ni de archivos cerrados. Trata de personas reales que, al encontrar una verdad más amplia, se atrevieron a vivir de otra manera. Después de recorrer esta historia, la tentación más fácil sería quedarse en la indignación o en la curiosidad intelectual. Pensar que todo esto pertenece al pasado, a disputas antiguas, a decisiones tomadas por otros. Pero la lección más profunda no está en los archivos ni en los manuscritos, está en la vida cotidiana. Porque la pregunta que atraviesa toda esta historia sigue viva hoy. ¿Dónde buscas la verdad? ¿Y a quién le entregas tu poder interior? Durante siglos, muchas personas aprendieron a delegar su búsqueda espiritual, a aceptar respuestas prefabricadas por miedo a equivocarse, a obedecer antes que comprender. Pero los textos que sobrevivieron al fuego, al silencio y a la censura apuntan siempre en la misma dirección. El camino no es externo, no se compra, no se hereda, se recorre. Y ese mensaje no solo sirve para la fe, sirve para la vida entera. En el trabajo, en la familia, en las relaciones, ocurre lo mismo. Cuando renuncias a escucharte, cuando callas lo que sabes que es verdadero para encajar, algo dentro se apaga lentamente. Cuando vives según expectativas ajenas, aunque sean respetables, comienzas a sentir ese vacío del que hablaban tantas personas a lo largo de esta historia. No es falta de disciplina ni de esfuerzo, es falta de autenticidad. Jesús, en esas enseñanzas que fueron consideradas peligrosas, no invitaba a la rebelión externa, invitaba a la coherencia interior, a conocerte, a sacar a la luz lo que llevas dentro, a no vivir dormido. Y eso exige coraje, porque pensar por uno mismo siempre tiene un costo. A veces es incomodidad, a veces es soledad, a veces es perder la aprobación de quienes prefieren que no cambies. La mujer que pasó décadas obedeciendo y un día decidió escuchar esa voz interior, no perdió la fe, la encontró. Y esa es una diferencia crucial. No se trata de destruir creencias, sino de atravesarlas hasta llegar a algo más vivo. Una fe que no depende del miedo ni de la culpa. Una espiritualidad que no te encierra, sino que te expande. Aplicar esta enseñanza en lo cotidiano significa atreverte a hacerte preguntas honestas. Significa leer, contrastar, escuchar distintas voces. Significa no aceptar algo solo porque siempre fue así. Significa también respetar el camino de otros, sin imponer el propio, porque la verdad profunda no necesita imponerse. Se reconoce. Si este mensaje resonó contigo, no lo descartes rápido. Déjalo trabajar por dentro. Observa dónde has delegado tu poder, dónde has callado por costumbre, dónde has confundido obediencia con fe. Y si sientes que este tipo de contenido te acompaña en ese proceso, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando estas historias, no para reemplazar tus creencias, sino para ampliarlas, para recuperar preguntas que nunca debieron ser prohibidas. Comparte este vídeo con quien sientas que está buscando algo más profundo. Deja tu reflexión en los comentarios. Dime qué parte te incomodó, qué parte te liberó, qué texto te gustaría que exploremos en el próximo episodio. Porque este camino no se recorre en soledad, se recorre juntos, con respeto, con valentía y con la convicción de que la verdad no teme ser buscada.